La muerte te espera. Aquí, si crees en Dios. Los habitantes del pueblo Dovgonosy todavía recuerdan con horror y asombro los tiempos cuando su vecino era Vladimir Nikitiuk. Desde joven, el hombre se destacó entre los demás, pero no positivamente. Era agresivo, se enfurecía instantáneamente si algo no iba como él quería. Después de eso, se calmaba por largo tiempo. En la granja, Nikitiuk era cruel y despiadado. Podría olvidarse en general de sentir lástima por los demás, él no sabía de eso. Para él, siempre fue normal culpar a cualquiera, golpear por nada. Solía quemar mesas, aunque sabía que para la gente del pueblo que valora la comodidad, estas son importantes. Pero Nikitiuk se llevaba bien con los animales. Encontrarse con este hombre cuando no está de humor, en el peor de los casos, significa arruinar tu estado de ánimo. Pero en el peor de los casos, digamos, no dejaban a los niños salir a jugar por culpa de Vladimir. Incluso los adultos preferían no salir de casa para no encontrarse con él. No es sorprendente que, con tal carácter y valores, si se puede decir así, Nikitiuk prefiriera la ausencia de ellos a su presencia. En 1991 fue atrapado en un lugar muy remoto, acusado de destrucción de propiedad estatal y personal, un delito que admitió. Sé que suena muy burocrático y no refleja la realidad de cómo se veía todo en la práctica. En realidad, el incidente fue mucho más violento y trágico. Entonces Nikitiuk estaba metido en problemas serios. Se peleó con algún tipo y decidió resolverlo por su cuenta. Lo roció con gasolina en su habitación y lo prendió fuego. El fuego se extendió velozmente por el cuarto. Una joven resultó lesionada. Recibió quemaduras terribles de las cuales finalmente murió. Pero las quemaduras también las recibió el incendiario Nikitiuk. Incluso a pesar de esto, gritó hasta el final que no era culpable. La policía, la fiscalía y el tribunal no creyeron en esto. Por lo tanto, Nikitiuk fue encarcelado. Tras cumplir una sentencia de 9 años, el delincuente volvió a su pueblo de origen. En Dovgonosy, la paz y la seguridad fueron olvidadas una vez más. Nikitiuk regresó a sus viejas costumbres, sin cambiar en lo absoluto. Parece que las cosas empeoraron. Los aldeanos decían que se comportaba como una persona mentalmente enferma. Una vez, la anciana le pidió al criminal que le ayudara a traer agua. El hombre fue. Volvió con el cubo. ¿Es cierto que no había agua en él? ¿Ácido? No, entiendo que eso puede no sonar muy probable. La situación en la que Nikitiuk está manejando ácido no parece real. Pero aún así, tales temores no desaparecen en el lugar de nacimiento. Los locales sospechaban que el asesino en serie simplemente podría caminar por la calle, apuñalar a una cabra o, por ejemplo, a un pollo y luego simplemente gastar el cuchillo en el lugar. Y una vez rodeó la única tienda de comestibles en todo el pueblo, luego tiró toda la leche al río, no para tomarla para sí mismo o para venderla a alguien, simplemente la tiró. En resumen, parece que el tiempo que pasó detrás de las rejas no le sirvió de nada. En resumen, el señor Nikitiuk volvió a ser un criminal, aunque ahora es mucho más serio. Fue arrestado en 2001. Esta vez no fue por robo, sino por asesinato. Un asesinato premeditado y a sangre fría. Entonces lo acusaron de atacar a Ruslana Knish, una adolescente de 16 años del pueblo de Lyublenets, en el distrito de Kovalsk, en Volyn. La chica estaba estudiando en la ciudad y había vuelto a casa para las vacaciones. El criminal la siguió en la estación de tren. Atacó a la chica, le rompió la cabeza, le robó sus cosas y las quemó. Todo esto antes de que llegaran los defensores de la ley. Precisamente, tenía miedo de que quedaran rastros suyos en la ropa. De todos modos, no había otras pruebas que los señalaran. Ni siquiera lo detuvieron. Aunque protestó vehementemente contra esto, alegando por todos lados que no era culpable. Y lo que es peor, su sentencia por asesinato llegó incluso 6 años después de su detención. Los defensores que trabajaron en este caso dijeron que Nikitiuk estaba mirando no 1, sino 2 días de retraso en la revisión del caso. Presentan pruebas dudosas, cuestionan el trabajo de la fiscalía y se quejan de violaciones a sus derechos. En resumen, sabía cómo excusarse. A pesar de todo, este es un término de 15 años que le fue impuesto ya en 2008. Volyn se calmó de nuevo. Algunos fueron enviados a reconstruir los daños en Kirovograd. Entonces olvidaron al animal en Volyn. Lo olvidaron durante 3 años.
Pero en los primeros días de mayo de 2016, el pueblo de Pantayivka, en la región de Kirovograd, se despertó con un susto. Los habitantes estaban asustados y enojados por la desaparición de una niña. El 1 de mayo, día de la gran fiesta, Sofía Buk, de 15 años, fue a la discoteca con sus amigos. La última vez que la vieron fue cerca de la tienda local a las 10 de la noche. Allí Sofía se despidió de sus amigos y se dirigió directamente a su casa. Desafortunadamente, nunca llegó a casa. Descripción de la niña. Aparenta tener 15 años. Mide 150 centímetros de altura. De complexión delgada, con cabello largo y claro y ojos marrones. Vestimenta: una chaqueta blanca de cuero, jeans azules y zapatillas negras. Si ven a esta niña por aquí, llamen por teléfono. El aviso de la desaparición de Sofía Buk, con una breve descripción y foto, se ha colocado en el tablón de anuncios de la estación de policía. También distribuyeron folletos, hicieron anuncios en la radio y la televisión, y todas las agencias posibles se unieron a la búsqueda. Los residentes locales también buscaron, caminaron por las calles, revisaron patios, edificios abandonados, bosques y cuerpos de agua. Pero todo eso fue en vano. ¿A quién culpar por lo que sucedió? Quizás fue un accidente, o tal vez había alguna legalidad involucrada. No se dijo nada malo sobre la niña en el pueblo, pero las malas lenguas no descartaban que la causa podría estar en la madre de Sofía, la señora Irina. La mujer pasaba tiempo bebiendo y le gustaba pasar tiempo fuera de casa. El primer hombre de Irina se fue con su familia, pero ella expulsó al segundo, en realidad por su imprudencia. Sin embargo, la vida de una madre es una cosa, y la vida y desaparición de una hija es algo totalmente distinto. Continuaron buscando a Sofía Buk y más allá. Sin embargo, incluso cuando la búsqueda no duró días, sino semanas, no hubo ningún resultado significativo. Mientras tanto, otra familia sufrió una tragedia en Alexandria. Este es un lugar con una población de 70 a 80 mil personas, así que en Alexandria desapareció un niño, 12 años. El 22 de mayo, 2016, en el día de San Nicolás, el niño salió de su casa para dar un paseo y nunca regresó. Lo último que se supo de él fue cerca de la escuela número 8 en la ciudad. Ilya les dijo a sus padres que iba a jugar en el patio vecino al salir de casa. Lamentablemente, no estaba allí. De pronto, el pequeño desapareció sin dejar rastro. No hay pistas de dónde buscar. Como resultado, se hizo un nuevo anuncio en la comisaría de policía local. Nuevos folletos, nuevo texto para los anuncios de radio y televisión. Desapareció una niña, delgada, 150 centímetros de altura, de complexión delgada. Cabello corto y oscuro, ojos marrones, cicatriz en la nariz izquierda. Ropa, camiseta marrón, pantalones cortos negros, zapatillas amarillas. Una vez más, como con Sofía Buk, mucho tiempo, cero resultados. El 7 de julio de ese mismo año, 2016, la joven de 21 años, Dasha Ozarko, se preparaba para la noche. Era la fiesta de Iván Kupala. En Alexandria solían celebrar paseos cerca del agua, con fuego, canciones, bailes, nada fuera de lo común, pero tampoco era una fiesta estándar en el club. No importa cuánto intentes complacer. Hace un mes, Dasha se graduó de la universidad y ya estaba buscando trabajo. Quién sabe, tal vez la próxima vez que tenga tiempo libre, mamá querrá hacer algo así. Para la celebración de Iván Kupala, Dasha no fue sola, su amiga Ala y su novio fueron con ella. La compañía pasó un tiempo maravilloso hasta casi el final de la noche, pero cerca de la medianoche, Ala se fue a bailar la última canción con su novio. Dasha se quedó donde estaban sentados, todos juntos, pero cuando Ala se volvió, sus amigos ya no estaban allí. Aya creyó que quizás su amiga solo se había marchado a casa antes. Fue extraño porque ella no solía hacer eso, pero quién sabe, la chica llamó a su amiga en su móvil. El tono sonó y después de unos segundos escuchó el fuerte sonido de un timbre cercano. Aya fue a verificar si realmente Dasha estaba allí y cuando escuchó el crujido de las hojas, se asustó y se congeló. Había un cuerpo allí, un cuerpo sin vida. Aya no entendió de inmediato quién era. Había tanto sangre, pero... En un instante notó las huellas de su amigo en toda su ropa. Inmediatamente llamaron a una ambulancia y a la policía en el lugar del accidente. Lamentablemente, los médicos ya no pudieron ayudar a Dasha. El atacante le había golpeado la cabeza en varios lugares. Debido a las lesiones recibidas, la chica murió en el lugar. La abuela fue la primera en escuchar la terrible noticia. Dasha vivió con su madre, Oksana Ozarko, quien estaba trabajando en los últimos años.
El 8 de julio, el día después de la muerte de Dasha, según la costumbre de Dasha, ella tenía que celebrar su cumpleaños. La vi el día del funeral, un día que nunca olvidaré. Mi cumpleaños fue el 8 de julio y al día siguiente la enterré. Darienka siempre me felicitaba en mi cumpleaños, esperaba su llamada. Felicidades, mi Dasha, ya no me felicitará más. Los expertos forenses determinan que no hay rastros de abuso sexual en el cuerpo de la niña, entonces eso no fue la razón del ataque. Supongo que también descartaron la versión de que el teléfono estaba con Dasha debido a la manipulación de pruebas. El motivo del ataque brutal sigue siendo incomprensible. El 2 de agosto, casi un mes después del asesinato de Dasha Ozarko, 2 hombres decidieron ir al río cerca de Alexandria para relajarse. Era temprano, cerca de las 8 de la mañana, el día de San Ilia. No es la fecha más importante, pero aún así, los amigos raramente se iban a algún lugar, disfrutaban de la localidad y buscaban el mejor lugar para ellos. El río Ingulets, particularmente donde los visitantes buscaban relajarse, difería mucho de un lujoso resort. Me refiero a nadar allí. Casi nadie iba allí porque el agua estaba toda verde y en crecimiento. Pero para esos 2 jóvenes, eso era precisamente lo que necesitaban. Hasta los amigos querían atrapar cangrejos. Sus planes se realizaron rápidamente. Llegamos aquí a las 8 en punto. Para atrapar cangrejos con un amigo. Y vi allí, donde ese pequeño árbol está ardiendo, el cuerpo de un hombre. Parece que su espalda estaba torcida. ¿Desnudo? Así. ¿Y desnudo? ¿Cuerpo? El cuerpo desnudo del que habla Alexander Danilets es el de 13 años. El chico simplemente salió a pasear y desapareció. Cuando lo encontraron, ni él ni la ropa estaban en la orilla. El niño tenía el cráneo fracturado en varios lugares y marcas de estrangulamiento en el cuello. El médico forense dijo que cuando lanzaron a Stas al agua, todavía estaba vivo, pero gravemente herido. Traumatismo cráneoencefálico, cerebro dañado, fracturas de los huesos del cráneo, marcas de estrangulamiento en el cuello. No puedo imaginar quién podría haber golpeado a mi niño, y lo más importante, ¿por qué? ¿Por una cantidad insignificante de dinero? Pero él no tenía cosas caras. La investigación ha comenzado. Como puedes entender, la situación en Alexandria y sus alrededores era, por decirlo suavemente, tensa. Desde principios de mayo hasta principios de septiembre, 3 niños y una joven mujer fueron asesinados o desaparecieron allí. La policía no se apresuró a hacer comentarios, o al menos a arrojar algo de luz sobre lo que estaba sucediendo. Los representantes de la ley continuamente se aferraban a la oscuridad de las pruebas, como si no fuera el momento de revelar incluso el más mínimo detalle, porque esto podría perjudicar el caso y solo retrasaría el día en que se haga justicia al malhechor, o a los malhechores, o a la malhechora. Quizás fue así, o tal vez los defensores simplemente no tenían argumentos sólidos. Hablar de ellos simplemente no tenía sentido. Lo único que unía a todos estos incidentes eran las fechas. Recuerda que cada víctima fue asesinada en un día festivo. Y no cualquier día festivo, sino un día festivo relacionado con creencias paganas o cristianas. Sofía Buch desapareció el 1 de mayo, Día del Trabajo. El 22 de mayo, cuando desapareció Ilya Makarov, se celebraba el día de la traslación de las reliquias de Nicolás el Hacedor de Milagros. El 7 de julio, durante la fiesta de San Juan el Bautista, desapareció Dasha Ozarko. El 2 de agosto, cuando nuestros paganos celebraban al dios Perún y los cristianos en ese día comenzaron a conmemorar al profeta Ilya, Stanislav Boyko fue asesinado. Alguien dice que esto es trágico, misterioso e incluso aterrador. ¿Pero qué relación tienen estos incidentes que ocurrieron en la región de Kirovograd con Volyn? Creo que la mayoría ya lo ha adivinado, pero aún así es muy simple. Esto se debe a que el desafortunado volinian Volodymyr Nikityuk cumplió su condena por el asesinato de la joven de 16 años Ruslana Knich en la colonia penal de Petrivska, número 49, ubicada en la región de Kirovograd. En 2016, este hombre fue liberado. Por lo tanto, Nikityuk no regresó a Volyn. Optó por permanecer en Kirovograd, a pesar de no tener un lugar donde quedarse. Afortunadamente para algunos, pero desafortunadamente para otros, los seguidores del ex convicto se han convertido en decenas de creyentes en Alexandria. Estaban adivinando y creyendo en sus transformaciones, pero no pasó nada. El 16 de agosto 2016, Nikityuk fue arrestado por 60 días. Se reveló que el 10 de julio en el distrito de uno de los parques de Alexandria, él asesinó a una joven.
Logró escapar, pero luego la víctima pudo identificar al delincuente. Así terminaron sus días de libertad. Cuando los defensores de los derechos llegaron con la orden de registro a la casa donde vivía, o simplemente pasaba mucho tiempo, parecían, suavemente hablando, conmocionados. Entre las cosas del delincuente, los policías encontraron cosas que pertenecían a los niños y niñas desaparecidos. También había un calendario con notas extrañas. Las fechas marcadas en él coincidían con las fechas de los asesinatos de menores. Además, en la libreta que también encontraron los defensores, había otra fecha marcada además de las demás. 17 de septiembre. Y señalada. Dirección, Belínskogo, 6. De hecho, ese mismo día Nikityuk planeaba realizar un robo en esta dirección. Afortunadamente fue detenido un día antes de poder ejecutar su plan. Resultó que durante su último encarcelamiento, el criminal no se reformó. Estudió activamente diferentes formas de evasión. Él dedicó todos los servicios religiosos que se llevaban a cabo en la institución, independientemente de la confesión, a la evasión. Él iba a todos. Él iba a todos y tenía un pequeño cuaderno cubierto de runas. ¿Por qué me enganché con él? Lo llevé a la conversación y yo digo, ¿qué es eso que tienes? Y comenzó a hablar que apoya la idea de un Dios vivo. No sé qué significa la idea de un Dios vivo en detalle, porque ni los psicólogos ni el propio defensor de este concepto hablaron más al respecto, pero las nuevas conclusiones solo confirmaron que los rituales de iniciación de niños y jóvenes, sobre todo, tenían un carácter ritual. Aparentemente, la primera víctima de Nikityuk, Ruslan Kniz, fue asesinada en la noche del 21 al 22 de septiembre 2001, y este día es la celebración de la Virgen María en el cristianismo, así como el Día de la Cosecha en el paganismo. El único incidente que la policía no incluyó en la lista de aquellos que Nikityuk había cometido es el caso de la desaparición de Sofía Buk. El 22 de octubre 2016, después de 5 meses de búsqueda, los recolectores de hongos encontraron accidentalmente un cráneo humano en el bosque de Pantayivka. Estaban extremadamente sorprendidos, ya que nunca habían encontrado algo similar en su camino durante la temporada, y nunca antes habían notado algo similar. Sin embargo, no se atrevieron a tocarlo. Los recolectores de hongos llamaron a las autoridades al lugar. Luego llegaron los expertos forenses. Los locales inmediatamente comenzaron a hablar de que esto podría ser por Sofía Bus, pero oficialmente no se confirmó. Se encontró un cráneo, pero es prematuro sacar conclusiones. No se hallaron otros restos. Si el cráneo está relacionado con Sofía Bus, lo averiguaremos. Es 50-50. Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva. Tras el análisis podremos sacar conclusiones. Creo que el análisis de ácido desoxirribonucleico dará una respuesta clara. Esto no sucede cuando las pistas son frescas, las palabras reconocibles y las convicciones firmes. Sí. Además, junto al cráneo, los especialistas encontraron en esa ubicación fragmentos de huesos y ropa. Había una chaqueta, mocasines, todo era muy similar a la ropa de la desaparecida Sofía. Con tales hallazgos, la esperanza de que no fueran los restos de su hija se desvanecía. Pero llegó el momento de saber, y el cráneo y los huesos pertenecían a la misma Sofía Buk. Pero no se encontraron pruebas concretas que pudieran vincular este caso con Nikityuk. La niña fue enterrada, y el caso de Nikityuk continuó siendo investigado. Nikityuk no negó estar involucrado en otros asesinatos a pesar de no tener coartada. El argumento del criminal para esto fue simple. Ustedes mismos entienden que para una persona que no tiene ni hogar ni familia es muy importante confirmar dónde estaba en un momento dado cuando se le acusa de un crimen. Los crímenes son incriminados como delitos. Además, durante la primera reunión, votó sobre la recusación de jueces y fiscales, porque afirmó que los consideraba comprometidos. Y eso fue solo el comienzo del retraso del proceso judicial. Tiene sentido que después de casi 25 años en prisión, Nikityuk sepa bien cómo funciona el sistema judicial, hasta donde le permiten las posibilidades de una mente sana. Incluso en las audiencias, al final de las cuales se le permitió irse por buena conducta, el delincuente decidió escapar. Por ejemplo, la primera audiencia duró casi 7 horas. Todo debido a que Nikityuk intentaba retrasar a los fiscales y jueces. También respondió a más de 100 preguntas sobre el trabajo de los investigadores y fiscales asignados. Pero eso no es todo.
En la segunda audiencia, Nikityuk montó un show. Vestía una chaqueta abrigada y un gorro de lana. El criminal se puso el gorro sobre los ojos, cubriéndolos prácticamente por completo. Y con esa apariencia, corrió por la celda donde lo habían puesto durante la audiencia. Luego se detuvo de golpe, como si marcara algo. Prohibió a los periodistas que le tomaran fotos, pero cuando se trataba de comentar desde su lado, Nikityuk a menudo apelaba a los medios. Cuando alguien más hablaba, no dudaba en interrumpir, hacer aclaraciones o pedir precisiones. Parecía que se había estado preparando para estas reuniones toda su vida. Y cuando se trataba de la candidatura de los jueces, Nikityuk se acercaba a su elección con particular meticulosidad. Hacía preguntas a cada candidato. Estaba particularmente interesado en su madurez. Dado que nadie se llamó a sí mismo un seguidor de la idea de Nikityuk sobre un dios vivo, no es sorprendente que el criminal prácticamente haya eliminado a todos los candidatos. Las víctimas fueron ignoradas. Consideraron esto nada más que un insulto. No quiere simplemente sentarse, reconoce su pobreza y desgracia. ¿Y qué hay de nosotros? Supongamos 13 años de hijo. Lo crié día tras día, por así decirlo. Simplemente un hombre que vino se lo llevó. Él rehúsa sentarse y nadie me regresará a mi hijo. Stas tiene plásticos debajo de las uñas, no se quedó atrapado en esto. Lo que es importante, la cobertura de esta historia en los medios está aumentando. No hay duda de que Nikityuk recibió su castigo, ni de que fue liberado. Es evidente que la investigación del caso está en proceso y se retrasa. Incluso me atrevo a suponer que después de su primer arresto, este malhechor logró retrasar el juicio durante más de 7 años.